Un saludo muy cordial en esta tarde para todos mis hermanos, la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia. Los saludo en este día jueves 22 de febrero del año 2024. A todos mis hermanos de la Iglesia que están aquí en nuestro territorio nacional y mis hermanos que están también en otros países. Y hoy tenemos la dicha de reunirnos y poder compartir la santa palabra de Dios. La gracia del Señor siempre me permite tener en este estudio de grabación a mi madre, quien siempre porta un saludo muy cordial para toda la iglesia y hoy vamos a continuación a oírlo. Nuevamente, muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos y personas conocidas que a través de este medio en esta semana tengan la oportunidad de escuchar este mensaje en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para que cada uno de ustedes lo pueda compartir con otras personas, como a cada uno de nosotros nos toca compartirlo con otras personas, con nuestra familia, con quien sea. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Quiero dar nuevamente la alabanza a Dios por la oportunidad bella de ser el cuerpo de Cristo, donde sus miembros pueden cada uno desarrollar su llamado de Dios mediante los talentos que el Señor nos ha dado. Quiero invitarlo, mis hermanos, que por favor tomemos hoy la santa palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Estamos tomando este estudio y voy a invitarlos para que hoy tomemos la palabra del Señor en San Mateo capítulo 26 y vamos a tomar los versículos 36 hasta el 40. Yo lo voy a hacer desde la Biblia Reina Valera y por favor usted lea conmigo. Dice la palabra: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Amén. Pedimos al Señor Jesucristo que Él en su infinita bondad nos dé toda iluminación sobre esta palabra. Y como lo dijera el apóstol Pablo, pido al Señor que por su Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y mi hermano, detrás de esta palabra hay responsabilidad, hay estudio y hay oración para que nosotros podamos recibir este mensaje como es. De manera pues que le insto, mi hermano, a que comparta esta predicación con sus conocidos, con sus contactos. Haciéndolo, usted predicará con nosotros el Evangelio y estará también cumpliendo la gran comisión. Si se quiere suscribir a este canal, ahí están muchos otros videos para que siga con nosotros los estudios. Para usted, mi hermano, que está siguiendo toda la serie con nosotros, hoy estamos en la lección número 143. Y el título de este sermón para el día de hoy es: Jesús ora en Getsemaní. Y voy a dirigir esta palabra con toda responsabilidad y lo voy a hacer expositivamente para que usted pueda entender al punto esta bendita palabra. En este pasaje el Mesías ordenó a sus discípulos: velen y oren. El relato nos muestra un momento muy crítico en el ministerio del Señor Jesús, pues está llegando la hora en que está a punto de entregar su vida y el enemigo está en contra de la voluntad de Dios. Ahora el Señor se dirige a sus discípulos con el fin de que velen y oren. Hay un principio muy importante que entender.
en Mateo 24, pues él ya les había hablado a sus discípulos que debían estar velando para este último tiempo porque el pastor sería herido y las ovejas serían dispersas. Y esto es a falta de fe y de compromiso. Cuando nosotros oramos al Señor, nosotros vamos a estar dispuestos y entendidos a tener una fe activa y un compromiso con el Señor Jesucristo. Orando somos capacitados por el Señor para resistir todo tipo de situación y de evento en nuestra vida, pero sobre todo para resistir la tentación de no hacer la voluntad de Dios y descuidarnos de lo que el Señor nos ha ordenado. Cuando el Mesías vino, vimos que los discípulos no se condujeron correctamente porque no velaron y oraron. En otras palabras, su carne ganó la batalla sobre ellos. De manera pues que si queremos agradar a Dios y tener un testimonio poderoso, debemos velar y orar para ser hallados fieles. Esta palabra es supremamente relevante dentro del contexto en el que se está dando y vemos al mismo Señor Jesucristo ordenando lo importante que es orar. El Señor Jesucristo todo el tiempo fue de oración y su vida estaba bastante también cimentada en la oración. Y vemos que el Señor Jesucristo tenía toda la fuerza del Padre para hacer su voluntad como Él la hizo, una voluntad perfecta y una voluntad agradable al Padre. El versículo 36 nos dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Bíblicamente, cuando encontramos el término a un lugar, se le está brindando importancia a ese lugar. Y en esta ocasión se le da una relevancia grande para nosotros poder seguir el ejemplo del Mesías. Este lugar en hebreo es llamado Gad Shemene. Y aunque estamos leyendo acá en el griego que dice Getsemaní, este lugar es la traducción de dos palabras hebreas, Gad, que significa prensa, y Shemane, que significa aceite. El significado sería prensa de aceite. Los olivos se prensan de una manera fuerte en una tensión tremenda para que el aceite pueda salir. En este lugar el Señor Jesucristo venía frecuentemente a orar. Aquí el Señor lo hace siempre y le está dando una importancia a la oración. Aquí el Señor ya sabe lo que va a ocurrir. Viene el que lo traicionará, el momento de su arresto y de su entrega para ser crucificado. Él fue azotado. Esta forma en que lo azotaron fue tan cruel que podía causar la muerte del individuo. Él sabía lo que estaba por ocurrir y por eso reunió a sus discípulos en ese lugar. Él les dice, siéntense aquí entre tanto que voy allí a orar. Una vez más, el énfasis está en la oración. El Señor sabe que la fortaleza suya obviamente está en su Padre, pero el Señor sabe lo que Él encuentra en la oración y lo que la oración hace en la vida de nosotros. Por ello, aquí está el énfasis. El versículo 37 nos dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí se enfatiza un hecho teológico muy importante. Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto es divino, pero en su encarnación Dios lo hizo carne y ese hecho nos dice que Él es totalmente Dios y es totalmente hombre. Y debemos preguntarnos qué está enfatizando aquí el autor del Evangelio, la humanidad del Mesías o su divinidad. Y aquí lo que está siendo enfatizado para el lector es su humanidad. El Señor Jesucristo en este momento que se angustia y que siente el peso de lo que tiene que enfrentar es aquel que se hizo hombre, como usted y como yo. Entonces, este pasaje es un ejemplo para nosotros cuando estemos llenos de zozobra y ansiedad, sintiendo presión.
Y nosotros entonces nos vamos a preguntar cómo debemos manejarlo y cómo debemos caminar en fidelidad en medio de una situación como esta. Y esto es por medio de la oración, como lo hizo el Señor Jesucristo. Aquí el Señor toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Santiago, y comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El momento que está pasando el Señor es un momento difícil en su vida. El versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El pasaje nos está diciendo que él estaba triste y angustiado, pero ahora dice: mi alma está muy triste, que traducido es está grandemente entristecida. El Señor ahora está totalmente rodeado de tristeza, incluso hasta la muerte. Es un tiempo crítico donde nosotros podemos pensar qué va a hacer el Señor Jesucristo, pero vamos a recordar que Él siempre hace la voluntad de Dios, pero debemos entender que esto que está haciendo no es una simulación del dolor o una actuación, sino esto fue extremadamente difícil porque el Señor era totalmente hombre. Pero el Señor a lo que llama a los discípulos, según el pasaje dice: velad conmigo. Esto quiere decir ser capaz de discernir perfectamente la situación, entendiendo el plan de Dios y respondiendo a ello con fidelidad y obediencia. La palabra velar quiere decir estar presto a discernir la palabra, a entender lo que dice la palabra para nosotros poder cumplir lo que es la voluntad de Dios mediante su palabra. El Señor Jesucristo estuvo muy presto a que la voluntad de Dios siempre se cumpliera. El versículo 39 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor está orando, y al decir esta copa, esto es un modismo para referirse a lo que está por sufrir, a los azotes, a la humillación por parte del Sanedrín, a las burlas, a ser entregado a los romanos. Todo está a punto de ocurrirle, pero el Señor está diciendo: que no sea mi voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú. El Mesías queda claro cuando quiere decir que nadie en su juicio querrá sufrir una muerte como la que le espera a él de crucifixión. En su oración, lo que él está queriendo decir es lo siguiente: Padre, si hay otra forma de mostrar la gracia y la redención, hazlo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor en su oración le está diciendo a su Padre si hay otra forma de mostrar la salvación y si hay otra forma de mostrar la redención que no sea con esta crucifixión que me espera, hazlo, pero que no sea mi voluntad. El mensaje teológico para nosotros es: no hay otro camino, no hay otra alternativa, porque solo mediante la cruz nuestros pecados son borrados y perdonados. Esto quiere decir que cualquier otro mensaje que sea fuera de la cruz es un mensaje falso, y cualquier otra religión, si no hay redención y si no se experimenta la crucifixión, entonces esa religión lleva a condenación eterna. Entendemos que hoy hay muchas religiones facilistas donde se nos habla solamente de cosas bonitas y de fantasías, pero la redención implica muerte. No había otra alternativa para el Señor Jesucristo, solamente morir por nuestros pecados, por los suyos y por los míos. Pero para usted y para mí, mis hermanos, también nosotros aceptamos este mensaje, y cuando nosotros nos convertimos también aceptamos la cruz. Y aceptamos que dentro del Evangelio pueden haber episodios que puede ser que a usted y a mí no nos gusten, pero estaremos dispuestos a aceptarlos. El Señor vino a los discípulos y los halló durmiendo. Esto quiere decir no estaban comprometidos. Ojalá que el compromiso de nosotros sea grande con el Señor Jesucristo y nosotros estemos velando y orando para ser fieles.
Mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Un saludo, este es su servidor y nos vemos en la próxima.